domingo, porque es la primera vez que los acompaño un domingo. Eh, ya estábamos recordando todas estas conferencias de jóvenes que se han estado haciendo a lo largo de los años y ya es la cuarta vez que visito la iglesia para esa conferencia, pero esta vez platicamos y dijimos, me quedo el domingo y así conozco más de la iglesia y me da gusto ver lo que Dios está haciendo aquí en Mexicali. La verdad es que siempre es de ánimo ver lo que Dios está haciendo en diferentes partes del mundo. Y uno regresa animado al ver la gracia de Dios y la manera en que Dios está impulsando a su iglesia y detrás de su iglesia, respaldándola para que ustedes sean fortalecidos en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento del Evangelio. Y hoy quiero compartir con ustedes algo que tiene que ver con eso, tiene que ver con la manera en que Dios ve a su iglesia, la manera en que Dios nos ve a nosotros, y espero que eso sea de ánimo para ustedes, el pensar en ¿qué les diría Jesús a ustedes, gracia y paz, si Jesús directamente tuviera un mensaje para ustedes? Es buena pregunta, ¿no? Bueno, de hecho, sí está en la Biblia, ese mensaje. Y hoy vamos a meditar en uno de esos mensajes que está en Apocalipsis 2 y 3. Entonces, como ustedes saben, me he especializado en el libro de Apocalipsis en los últimos años y por eso escribí el libro de escatología práctica. Por cierto, tengo entendido que dejaron una caja aquí ah, de las conferencias, los de la librería de Castillo Fuerte, ¿verdad? Sí. Entonces ahí van a estar disponibles. Y de hecho lo que voy a compartir con ustedes está resumido ahí en el libro, este bosquejo, de lo que vamos a estar meditando. Am, estos dos capítulos contienen el mensaje a las 7 iglesias y son los que empezaron parte de lo que pensó este movimiento de la iglesia cristiana. Son nuestros ancestros en la fe. Y creo que estas 7 iglesias realmente representan la iglesia cristiana de todos los tiempos. Estas 7 iglesias, el mensaje está dirigido a la iglesia del primer siglo y también está dirigida a la iglesia del siglo XXI. Y los va a animar. Este mensaje los va a animar porque se van a dar cuenta que algunas de estas iglesias no estaban tan bien. Entonces se van a sentir animados porque van a decir, bueno, cuando nosotros vemos que las cosas no están tan bien hoy en día, no es nada nuevo. Esto ha venido sucediendo en toda la historia de la iglesia. Entonces cuando la gente me dice que quieren ser como la primera iglesia, nosotros queremos ser como la primera iglesia. Les digo, ¿cuál primera iglesia? ¿Como la de Corinto? ¿Como los Gálatas? No sé. Hay algunos problemas con la primera iglesia también. Entonces, estas cartas, y quiero que piensen en esto es algo de cuál es la audiencia del libro de Apocalipsis. Estas 7 cartas, aunque están dirigidas a diferentes iglesias, se leían las 7 en todas las iglesias, porque el libro de Apocalipsis fue entregado a las iglesias. No era como que aquí les va su carta, esta es la parte que ustedes tienen que leer. De hecho, cada una de las iglesias sabía lo que Dios le estaba diciendo a todas las demás iglesias también,
Y creo que es lo que Dios quiere que hagamos hoy en día. Al meditar en esto, leamos todo este mensaje. Pero antes de hablar de estas 7 cartas, quiero que pensemos juntos en la fidelidad de Dios en la historia de la iglesia. Aquí estamos, 2023, Iglesia Gracia y Paz en Mexicali. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que Dios ha venido haciendo a través de la historia que hace posible que la iglesia de Dios siga existiendo en diferentes partes del mundo y que aquí esta congregación sea una realidad? Bueno, Dios ha sido fiel a lo largo de la historia para preservar su iglesia, y este es un breve recuento de cómo se han visto estos últimos casi 2000 años de historia de la iglesia. Primero tenemos la iglesia apostólica, que es considerada desde el año 30 hasta el año 100 después de Cristo, que es cuando falleció el último de los apóstoles, Juan, justamente en relación a esta carta. Por lo cual decimos ya no hay apóstoles hoy. Ahí acabaron los apóstoles, la iglesia apostólica. Número 2, continúa la historia y se desarrolla la iglesia perseguida desde el año 100 hasta el año 313 después de Cristo. Y esto es muy interesante, la iglesia es perseguida en el Imperio Romano, pero la iglesia crece más en un periodo en el que más es perseguida. Entonces, no sé, a veces deberíamos de reconsiderar qué tanta oposición anhelamos que exista en México hacia la iglesia. Es bueno a veces esa oposición hacia la iglesia. Es bueno que haya oposición a la fe cristiana, porque entonces la iglesia tiene que estar segura de sus convicciones, ¿no? Y eso pasó en el Imperio Romano, y de repente sucede que se dan cuenta, ya la mayoría del Imperio Romano es cristiano, a pesar de que estaban siendo perseguidos. Lo cual nos lleva a la siguiente era de la historia de la iglesia imperial. Deciden, mejor vamos a hacer esto oficial. Ya que casi todos se hicieron cristianos, mejor pues vamos a hacer un imperio cristiano. Y este periodo de la historia obviamente trae muchos problemas, el mezclar la política con la iglesia. Estamos hablando de eso el otro día, ¿no? No estoy seguro qué tan buena idea es eso. Y eso es el resultado de este periodo de la historia. Después tenemos la iglesia medieval, 476 a 1453. Y en este periodo de la historia es cuando surge el Islam. Y muchos de estos países que eran cristianos fueron tomados por la fuerza, el Islam, y a través de guerras, pues la iglesia responde con las cruzadas. Y ustedes están muy familiarizados, acaban probablemente de celebrar esto. La Reforma Protestante surge después de esto, 1453 a 1648. Lutero, dentro de la misma Iglesia Católica, dándose cuenta que hay cosas que no coinciden con la palabra de Dios, y de ahí empieza todo un avivamiento y una reforma que hoy en día nosotros somos fruto de mucho de lo que sucedió en este periodo de la historia. Ahora estamos viviendo lo que es conocido como la iglesia moderna, 1648 hasta el día de hoy. Y la iglesia se ha expandido en todo el mundo como nunca antes en este periodo de la historia, y en particular en los últimos 100 años, el movimiento misionero moderno ha sido el movimiento más importante de toda la historia de la iglesia. Más misioneros en los últimos 100 años que en todo el resto de la historia de la iglesia junta. Así que estamos realmente experimentando un verdadero avivamiento de la iglesia en nuestro tiempo, en todo el mundo.
Y creo que podemos todos dar testimonio de lo que Dios está haciendo en Latinoamérica, ¿no? De repente escuchamos de iglesias aquí, allá, pequeñas plantaciones o iglesias grandes que venían con una idea y una tradición y una doctrina y de repente descubren que hay más profundidad en la Biblia de lo que habían visto y entonces empiezan a reformar sus iglesias y empiezan a cambiar cosas de la iglesia. Lo estamos viendo en todas partes. Dios sí está haciendo algo muy significativo en Latinoamérica, hablando en nuestro contexto. Y yo conozco la historia de esta iglesia. Ustedes saben cómo se ve. Entonces, ahora sí, vamos al texto. ¿Qué quiere Dios que sepamos acerca de cómo nos ve Él, cómo ve Él a su iglesia? Y sé que algunos de ustedes toman notas, va a ser fácil porque son 7 cartas, así que vamos a ver 7 cosas que nos dicen las 7 cartas. Y la primera, la más importante de todas, es Dios quiere que la iglesia sepa quién es Él. Eso es lo más importante acerca de la iglesia de Cristo Jesús. Vean cómo empieza cada carta. Sí, tienen que leer el capítulo 1 primero y leanlo en su casa. Van a ver que el capítulo 1 es esta visión de Juan, de Jesús, con todas estas descripciones acerca de quién es Jesús y características de Jesús. Y hay mucho simbolismo aquí que nos habla acerca de los atributos de Jesús. Pero luego las 7 cartas, capítulos 2 y 3, retoman esas descripciones y cada una empieza con una descripción de Jesús. Capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel, estoy leyendo NBLA, por cierto, perdón. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. O a la iglesia de Esmirna, versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. O en el versículo 12, la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. O la iglesia de Tiatira, el versículo 18, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Capítulo 3, versículo 1, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Versículo 7 del capítulo 3, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. O a la iglesia de la Odisea, versículo 14, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces lo pueden ver. Dios, a través de la persona de Jesucristo, como dice Hebreos 1, se ha revelado a nosotros mismos y lo más importante que Dios quiere que sepamos es quién es este Jesús. Y escogí este mensaje, decidí predicar este mensaje específicamente porque este fin de semana, ¿cuál fue el tema? ¿Quién es Jesús? Y no hay ningún tema más importante en toda la Biblia. ¿Quién es Jesús? Me encantaría tomarme más tiempo y poder ahondar en cada uno de los símbolos que hay aquí acerca de Jesús. Pero bueno, esa es tarea. Háganlo en sus casas. Lo que quiero que vean es que Dios ha sido revelado con nombres, atributos, acciones y finalmente a través de Cristo en la historia del mundo. Así que la pregunta es muy simple. ¿De qué se trata la Biblia?
¿Cuál es el tema central de la Biblia? Si ustedes me pudieran dar un solo versículo que resume la Biblia, ¿cuál sería? ¿Alguna idea? Lo leemos, sí se leyó en la mañana, ¿verdad? Ahí está. Romanos 11:36. Digo, ustedes son una buena iglesia, tienen buen fundamento. Muchas iglesias, cuando pregunto esto, y no es algo malo en realidad, pero en muchas iglesias dicen Juan 3:16. Y digo, está bien, o sea, yo entiendo que pensemos en la redención de la humanidad como un mensaje importante de la Biblia, pero no es el tema central en realidad. Es uno de los temas más importantes en la Biblia, pero en realidad el punto de partida es quién es Dios y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y entonces de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Eso es un buen resumen. Romanos 11:36. La Biblia se trata acerca de quién es Dios. Ese es el tema central. Entonces yo, cuando compartía el Evangelio, a veces yo usaba una analogía con la gente y les decía, eh, cuando tú compras un aparato electrónico y no sabes cómo usarlo, qué es lo que tienes que hacer, es el manual del usuario y así sabes, el fabricante te deja el manual para que lo puedas leer y entiendes cómo funciona. Entonces yo decía, la Biblia es el manual del fabricante, del ser humano. Y ahora ya no lo digo. Ya ahora, y no porque no diga algo sobre nosotros, por supuesto que dice algo acerca de nosotros y de cómo funcionamos. Pero no quiero hacer a la gente pensar que realmente la Biblia se trata acerca de mí. No estamos nosotros al centro de este libro, Dios está al centro de este libro. Es una autobiografía de Dios. Esa es una mejor descripción. ¿Quieren algo más certero sobre qué es la Biblia? Digan, Dios nos dio su autobiografía. Nos dice quién es Él. Y esto es lo que encontramos en estas cartas. Jesús quiere que sepamos cosas específicas acerca de quién es Él. Y por eso esta conferencia del fin de semana era tan importante, porque estábamos meditando qué nos dice la Biblia acerca de Jesús. Jesús no es nada más ni Dios, es este ser impersonal, esta fuerza. Y este ejemplo lo usé el fin de semana como en la guerra de las galaxias, ¿no? La fuerza que controla el universo. Entonces la fuerza puede ser algo bueno, puede ser algo malo, pero es completamente impersonal y pues cada quien la toma y la usa como ellos quieran. Eso es una idea errónea acerca de Dios. Y de hecho en esas películas más bien te das cuenta que la visión de Dios es más panteísta que otra cosa. Está Yoda ahí con Luke y le dice, la fuerza eres tú, la fuerza soy yo, la fuerza es el árbol, la roca. Eso es un concepto panteísta acerca de Dios. Ustedes ya me conocen. Y entonces he estado aquí antes y si me hubieran ido a recoger al aeropuerto, ya dirían, sí, nos acordamos cómo es Natán. Pero ¿qué tal si no me conocieran? ¿Qué tal si Jorge les dice, voy a recoger a Natán? ¿No? ¿Nunca lo has visto? No. Y les dice Jorge, es mexicano. Eso es lo que tienes que saber sobre él, porque es cierto. ¿Sería eso suficiente para reconocerme?
Dirían, mexicanos, hay muchos tipos de mexicanos. Eh, Entre más ustedes supieran acerca de mí, entre más me conocen, más fácil sería reconocerme en una multitud, en un aeropuerto, por ejemplo, cuando está saliendo toda la gente, de repente dicen, ese es. Y eso es lo mismo que Dios está haciendo en su palabra. Dios sabe que vivimos en un mundo donde todos dicen conocer o poder definir quién es Dios. Todos están diciendo, yo tengo la verdad acerca de Dios. Y los testigos de Jehová dicen que tienen la verdad. Y los mormones dicen que tienen la verdad. Y los católicos dicen que tienen la verdad. Y todos están diciendo que tienen la verdad. Así que, ¿cómo podemos saber cuál es la verdad acerca de Dios? Si todos dicen conocer a Dios y saber perfectamente cómo es Dios. La única manera en que vamos a conocer al verdadero Dios es si tenemos descripciones específicas acerca de Él. Y entonces podemos decir, no, ese no es. Por lo menos el de la Biblia no es. Y tu idea de Jesús no es la misma idea que la Biblia tiene acerca de Jesús. Así que estás creyendo algo erróneo acerca de Él. Y Dios realmente quiere darnos ese tipo de seguridad de que sí estamos creyendo en quien Él es realmente. Si quieres conocer a Dios, mira a Cristo. Ve su vida y su obra y sabrás quién es Dios. Bueno, escuchen todos los mensajes del fin de semana si no estuvieron aquí. Eso fue el tema de la conferencia. Número 2. Dios conoce las obras de su iglesia. Versículo 2 del capítulo 2. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. O vean el versículo 9. A la iglesia de Esmirna, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O, por ejemplo, versículo 13, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. O versículo 19, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Capítulo 1, versículo 1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Cómo les gustaría esa descripción? O versículo 8, yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O en el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Que por cierto, creo que a veces no tenemos un concepto muy claro de a qué se refiere ese versículo, pero la Odisea estaba en un lugar donde no tenían una fuente de agua propia. Y entonces tenían que traer el agua de dos ciudades, Hierápolis y Colosas. De un lugar venían aguas termales, de un lugar venía agua fría. Entonces adivinen qué pasaba con el agua fría después de que pasaba por toda esta tubería para llegar a la Odisea.
llegaba tibia. Y el agua que venía caliente, ¿cómo creen que llegaba también? Tibia. Entonces, históricamente, esto es súper interesante, históricamente, la iglesia de la Odisea, perdón, la ciudad de la Odisea, era famosa por su terrible agua. Porque pues hace calor y agua fría. Y hace frío y agua tibia. Perdón, hace calor y agua tibia. Hace frío y agua tibia. Entonces, no nada más eso, sino que el proceso de venir por estas tuberías acumulaba muchos minerales, entonces te hacía vomitar. El texto dice, me gustaría que fueras frío o caliente, pero no tibio. Y el punto entonces es que tibio representa inútil. Frío es útil, caliente es útil, tibio no es útil. Y esa es la imagen que quiere darles acerca de su condición. Pero el punto de esto, hermanos, es que todo lo que hacemos, pensamos y decidimos tiene consecuencias y Dios nos sostiene responsables de todo. Yo conozco tus obras. Gracia y paz. Lo cual significa que Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y estas cartas son una examinación real de qué es lo que está pasando en estas iglesias. Y, hermanos, no hay ningún detalle de esta iglesia, ni de ninguna iglesia en todo el mundo que pasa desapercibido por Dios. Ninguno. Y es entonces que la iglesia se convierte no nada más en un club social. Cuando empezamos a pensar en este aspecto de lo que Dios piensa de nosotros, Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Cuando pensamos en eso, nos damos cuenta, esto no solamente es un club social. Ay, miren qué divertida la pasamos cuando nos juntamos. Siempre aquí en Gracia y Paz hay tacos. La pasamos bien. Siempre hay mucho que comer, siempre hay un buen ambiente. Y ustedes saben, hay gente que viene aquí, a lo mejor así es como se siente. Dicen, mira qué amable gente, me caen bien. La iglesia es mucho más que un club social. Dios sabe lo que realmente está pasando en nuestras vidas. Y si yo les preguntara, a ver, levanten la mano todos los que son ateos aquí. ¿Cuántos levantarían la mano? No veo a nadie levantando la mano. ¿Se consideran ateos? No, no se consideran ateos. Pero les voy a decir algo, si somos honestos, si realmente somos honestos, muchos de nosotros somos ateos funcionales. No decimos que somos ateos, pero sí somos ateos funcionales. Porque lo único que nos importa es lo que otros ven en nosotros. No nos importa lo que Dios ve, sino lo que otros ven. Y nos convertimos en el tipo de iglesia que Jesús describe como la iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Todos piensan que estás vivo, pero no estás vivo. Estás lejos de mí. Nosotros podemos tener un ministerio exitoso y estar lejos de Dios. ¿Saben eso? Y esta idea de ateos funcionales es real, ustedes saben. Yo les garantizo que hay problemas de pornografía en esta iglesia. Porque estadísticamente en todas las iglesias hay un tema con la pornografía, porque es tan accesible.
¿Y por qué vemos pornografía? Porque no pensamos en, yo conozco tus obras. Los hermanos no me ven, entonces puedo hacerlo. Pero no estoy pensando, Dios sí me ve, Dios sí está aquí conmigo, Dios conoce mis obras. Dios nos pide que rindamos cuentas de nuestras vidas como cristianos y la santificación, hermanos, no es opcional. ¿Está siendo santificado? Esa es la pregunta. ¿Es real la transformación en tu vida? ¿O solamente es algo externo que estás cumpliendo con lo que todos esperan de ti? Aquí están las reglas y cumplo con las reglas. Yo conozco tus obras, dice Dios. Número 3. Esto viene como consecuencia de eso. Dios reprende a su iglesia. Por eso, cada uno de estas cartas, a excepción de Filadelfia y Esmirna, tienen esta frasecita. Versículo 4 del capítulo 2. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Si somos honestos, y esto siempre se los digo, especialmente cuando estoy en una buena iglesia, como esta, donde tienen buena doctrina, buena predicación. Yo lo digo hablando de mi propia iglesia, yo creo que nuestra tendencia es hacer un poco como la iglesia de Éfeso. Ese es nuestro peligro. Porque la iglesia de Éfeso era una iglesia doctrinal. Ustedes lo ven, ahí la descripción. Ustedes saben cómo identificar las herejías. Ustedes saben cómo decir, eso no está en la Biblia. O sea, tuvieron a los mejores maestros de la primera iglesia ahí, incluyendo al mismo Juan. Pero Pablo pasó 3 años ahí, Timoteo estuvo ahí. Tuvieron a los mejores maestros de la Biblia y evidentemente tenían todo el conocimiento correcto. ¿Pero qué era? Era solo conocimiento. Algo estaba pasando en donde el amor y la manera en que ese conocimiento debería de afectar sus vidas, no nada más verticalmente, sino horizontalmente, no se estaba viendo. Han dejado su primer amor. Vean el versículo 14. A la iglesia de Pérgamo: tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer actos de inmoralidad. Están sucediendo todas estas cosas, entre ellos, versículo 20, tengo esto contra ti, que toleras esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. O a la iglesia de Sardis: ponte en verba y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. O a la iglesia de Filadelfia, porque dice: soy rico, versículo 17, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre y ciego y desnudo. Algo hay déjenme mostrarles aquí esta reprensión de la Odisea en contraste con la iglesia de Esmirna. Recuerden, Esmirna y Filadelfia son las dos iglesias que no tienen reprensión de parte de Dios. Vean el versículo 9 del capítulo 2. Yo conozco tu tribulación y tu ¿qué? Pobreza. Y ahí lo tienen algo en paréntesis, ¿no? ¿Qué dice?
pero tú eres rico. Ahora contrástenlo con la iglesia Laodicea. Versículo 17. Tú dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y le dice, ¿pero qué eres? Pero eres pobre. Entonces, ¿en qué sentido es pobre la iglesia de Esmirna? ¿En qué sentido? En su sentido físico. Son pobres. No sé para qué no les alcanzaba. A lo mejor no les alcanzaba para la renta. A lo mejor no les alcanzaba para toda la comida que necesitaban en la semana. No sé qué tipo de necesidades, pero evidentemente es una iglesia con mucha necesidad material. Y Jesús les dice, no se preocupen. Si son pobres físicamente, materialmente, pero ustedes son ricos cuando se trata de conocerme a mí. Y esa es la única riqueza que realmente importa. En la Odisea, de las 7 ciudades, ¿sabes cuál era la más próspera? La Odisea. Y es la única que no recibe ningún elogio de parte de Dios. Ninguno. Es la peor de las 7, si lo queremos ver en esos términos. Lo cual, ¿qué les dice eso? Que la prosperidad material nunca podemos igualarla a la prosperidad espiritual. Todas las iglesias que creen que si tú vienes a Cristo y te acercas a Dios, te tiene que ir bien en esta vida, no han leído estas 7 cartas. Y lo cual nos debería hacer pensar a veces otra vez si nuestra oración a Dios debe de ser, Señor, que me den un mejor puesto, ¿no? En mi trabajo. Me gustaría ganar un poquito más. Poquito. Y Dios dice, no estoy seguro que eso es lo mejor para ti. Bueno, podría hacer todo un sermón sobre eso, no lo voy a hacer. Existía en esta cultura una presión muy importante económicamente porque existían estos gremios, la gente pertenecía a los gremios y los gremios eran gremios que tenían dioses y hacían sus fiestas a estos dioses y muy parecido a lo que vemos hoy en día también en nuestra cultura mexicana, pero hacían estas celebraciones y entonces si tú no participabas de estas celebraciones a los dioses de tu gremio, entonces eras discriminado. Y si tu oficio era ser carpintero, por ejemplo, y tú no participabas en las festividades al dios de los carpinteros, entonces no ibas a tener trabajo. Había una presión muy fuerte para participar de estas cosas, así como hoy en día existe presión muy fuerte para participar de ciertas cosas, especialmente algo que se celebra en México recientemente, ¿no? Ustedes saben lo que es el 1 y el 2 de noviembre. Pero existía en un nivel más significativo económicamente para muchos de estos cristianos en cuanto a sus profesiones. Toda iglesia lucha con el pecado y Dios nos redarguye a través de su Espíritu. Quiere que estemos conscientes en dónde están nuestras debilidades, en qué estamos fallando. ¿Qué diría Dios si dijera, gracia y paz, tengo esto contra ti? ¿Qué seguiría? Bueno, número, ¿qué? 4. Dios exhorta a su iglesia y aquí lo van a encontrar. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes.
Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. O, por ejemplo, en el versículo 16, por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. O el versículo 21, le he dado tiempo para arrepentirse esta mujer Jezabel y no quiere arrepentirse de su inmoralidad, por eso la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. O versículo 3 del capítulo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O versículo 19, sé pues celoso y arrepiéntete. La iglesia de la Odisea. Hermanos, Iglesia Gracia y Paz, yo espero que nunca llegue el año en el que yo venga a visitar esta iglesia y los escuche decir, ¿se acuerdan cuando nos arrepentíamos? ¿Se acuerdan de esa época de la iglesia? Yo espero que este sea un ejercicio constante. Es mi oración por ustedes, Señor, que esta iglesia responda a tu llamado al arrepentimiento todos los días. Sí, yo me acuerdo cuando me convertí a Cristo, me pedí perdón, me arrepentí de mis pecados. Eso fue hace 20 años. Yo te preguntaría, ¿y hoy? ¿Te arrepentiste hoy? Dios nos está confrontando constantemente con las cosas en nuestro corazón que necesitan ser puestas delante de Él en arrepentimiento. Como dice el Salmo 139, Señor, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es una oración para todos los cristianos, para todos los días. Señor, examina mi corazón, muéstrame las áreas en las que tú quieres irme santificando. Hermanos, nuestra santificación no va a ser total hasta que lleguemos a la próxima etapa del plan de Dios, que es estar en su presencia. A diferencia de algunas iglesias que creen en una santificación total en esta vida, donde dejan de pecar, la Biblia nos muestra, no, esto siempre va a ser un tema. Pero siempre y cuando tú vengas a Dios en arrepentimiento, Dios te perdona, te renueva y te va santificando en este camino, en esta progresión de la vida cristiana, en donde cada vez más y más nos parecemos a nuestro Dios. Amamos las cosas que Él ama y odiamos las cosas que Él odia cada vez más. Así se debería de ver la vida cristiana. La iglesia es llamada al arrepentimiento constante y a tomar acción para corregir su camino. Y aquí viene, este es el siguiente punto. Punto número 6. ¿6? No, 5, ¿verdad? 5. No cuento el propósito para ver si están poniendo atención y contando ustedes. Vean cómo termina cada una de estas cartas. Esto es increíble, hermanos. Ya los veo medio apachurrados. Aquí viene. Es la esperanza. El versículo 7. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Versículo 11. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Versículo 17, al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. O el versículo 26, al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro como los vasos del alfarero son hechos pedazos
como yo también he recibido autoridad de mi Padre y le daré el lucero de la mañana. O versículo 5, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Lo cual es una promesa, no una amenaza. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Oh, versículo 12, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. O versículo 21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Dios se asegura que sepamos siempre, siempre que lo mejor está por venir. Y saben ustedes que no es nada más eso para esta vida, sino por toda la eternidad, lo mejor está por venir. Se va a poner mejor y mejor y mejor y mejor, porque la gloria de Dios es interminable. Nunca se acaba y siempre habrá más por descubrir de la gloria de Dios y de las recompensas que Dios quiere darnos en su presencia. Así que lo que estamos leyendo en estas siete cartas son las promesas más espectaculares que ustedes jamás escucharán en toda su vida. No hay nada más glorioso que lo que estas 7 cartas nos prometen a la iglesia de Cristo. Al vencedor. Al vencedor. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así termina Apocalipsis. Dios quiere llenar nuestros corazones de esperanza y de anticipación por lo que viene. Hermanos, aún con todas sus fallas, aún con todos sus problemas, la iglesia de Dios sigue siendo la iglesia de Dios. Perseveraremos hasta el final, porque Dios es quien nos llevará hasta el final. ¡Ánimo! Ánimo, eso debería de ser el máximo aliento y gozo de nuestros corazones como cristianos. Señor, sí, tú eres la meta. Tú eres mi recompensa. El evangelio eres tú, no el perdón de pecados, no el no ir al infierno, eres tú. Esa es la meta del evangelio, que nosotros recibimos lo mejor que hay en todo el universo, el mismo creador supremo de todas las cosas. Será el gozo y la satisfacción de nuestras almas para siempre. Eso es lo que está en el corazón de estas 7 cartas. Lo cual me lleva al punto número 6. Dios habla a su iglesia todos los días. Cada una de estas cartas termina con: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué vinieron a la iglesia hoy? Pues es lo que hacemos todos los domingos. Puse mi despertador y dije, mañana es iglesia. O realmente digo, Señor, abre los oídos de mi corazón, no los oídos físicos, abre los oídos de mi corazón, porque quiero escucharte hablar a ti. Y lo que ustedes escuchan que se expone en la iglesia es cada domingo Dios diciendo: el que tiene oído, oiga lo que yo quiero decirles. Porque yo no me he olvidado de mi iglesia, dice Dios. Yo sigo hablando, todos los días sigo hablando a mi iglesia. Este es el mensaje. Escuchen con atención, porque esto es lo que yo quiero que ustedes sepan acerca de mí. Señor, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón a la verdad de tu palabra.
aunque sea, tengo esto contra ti. Cual me lleva al último punto. ¿Les gusta, les gusta que alguien venga y les diga después del servicio, hermano, los pastores quieren hablar contigo? ¿Les ha tocado eso? A ver, hermano, queremos hablar con usted. Híjole, ya me van a regañar. ¿Nos gusta que nos regañen? ¿No? No, por supuesto que no. Hebreos 12 nos habla acerca de eso. Ninguna disciplina al presente parece ser razón de gozo. Pero es un ejercicio necesario. ¿Les gusta que Dios los reprenda? ¿Nos gusta? No, no nos gusta. Señor, no me regañes otra vez. No me reprendas, no me confrontes con tu palabra. Entonces es más fácil no leer tu palabra porque entonces no voy a ser reprendido. Ah, versículo 19. ¿Qué dice el capítulo 3? Y yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Ah, no, sí, Señor, sí, repréndeme. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Dios ama a su iglesia. Ese es el resumen de las 7 cartas. Dios ama a su iglesia. Eso queda claro porque desde el principio del mundo el plan de Dios ha sido ser glorificado principalmente en la redención. Y yo agregaría aquí en la redención y santificación de su iglesia. Ese es su plan. Ese es el plan que Dios está desarrollando ahorita en la historia. Es la iglesia será el medio principal a través del cual yo seré glorificado. ¿Y cómo lo haré? Lo que sea necesario. Reprenderlos, pero también animarlos y levantarlos para que ellos sean el testimonio de quién soy yo a todas las naciones. Dios está purificando su iglesia. ¿Y saben qué? Por eso Jesús todavía no ha regresado. Es la única razón por la cual Jesús todavía no regresa por segunda vez. Porque todavía no termina con su iglesia. Todavía tiene más que hacer. Todavía más gente que será salva. Todavía nosotros necesitamos más santificación. Es la única razón por la cual Jesús todavía no regresa por segunda vez. Entonces, hermanos, recuerden la razón de su existencia, gracia y paz. Como iglesia local, ustedes están aquí para la gloria de Dios. Y Dios será glorificado en que más personas se unan a esta iglesia siga creciendo y en que ustedes sigan siendo santificados de acuerdo a su imagen. Aquí está, versículo 20. Yo sé que lo usamos para evangelismo, pero en realidad es para ustedes. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gracia y paz. Dios los ama, por lo tanto Dios los disciplina, Dios los está purificando y no se pueden imaginar lo que Él tiene preparado para ustedes, los que vencieren en la eternidad.
Gracias, Padre, por este tiempo de meditar en tu palabra, en estas 7 cartas. Gracias por la manera en que nos confrontas día a día a través de tu palabra, para que podamos buscarte a ti de una manera más profunda, conocerte a ti de una manera más profunda y de esa manera darte la gloria a través de nuestra existencia. Porque tú eres la meta de nuestras vidas, tú eres el propósito por el cual estamos aquí y hemos sido salvados por ti. Así que Dios, yo te pido que en esta iglesia tú cumplas la misión que tienes para tu iglesia en este mundo. Que seamos testigos de quién eres tú y de lo que has hecho en nuestras vidas. Que eso sea evidente a todas las personas que conocen, a cada uno de estos hermanos. Señor, tú eres nuestro Dios. Y solo a ti damos la gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén.